Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y vamos a recibir a una mujer jerarca del gobierno uruguayo. Exactamente. Nos va a acompañar Valeria Zuccasi, la vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya nos vamos a ir al perfil para aprovechar, diversos temas que tienen que ver con la actualidad hoy en materia de inserción internacional. Ya arrancamos, amigos, el programa. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. Valeria Zuccasi Cabrera, nacida el 14 de diciembre de 1978, es una diplomática de carrera que desde marzo de 2025 se desempeña como subsecretaria de Relaciones Exteriores del Uruguay en el gobierno encabezado por Yamandú Orsi. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República y magíster en Género y Políticas Públicas por Flaxo, Uruguay, Zuccasi ingresó al servicio exterior en 2002 por concurso de oposición y méritos. Desde entonces ha desarrollado una trayectoria marcada por la especialización en comercio internacional y negociaciones multilaterales. Entre 2005 y 2011 fue consejera en la misión de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, en donde presidió el Comité de Agricultura durante 5 años consecutivos. Posteriormente ocupó cargos clave vinculados a integración y Mercosur, liderando negociaciones estratégicas como el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y otros procesos con EFTA, Corea del Sur, Canadá y Singapur. También fue ministra en la misión uruguaya ante la Unión Europea y más recientemente embajadora en Malasia con concurrencia en Camboya, Tailandia y Brunei. Con más de 2 décadas de carrera diplomática, Zuccasi combina experiencia técnica, liderazgo en negociaciones comerciales y una fuerte proyección internacional en un momento en que Uruguay busca consolidar y diversificar su inserción en el mundo. Bueno, Pablo, hoy teníamos una presentación. Vamos a recibir a la vicecanciller Valeria Zuccasi, que antes de salir al aire, vamos a confesar, una de las preguntas fue, ¿te podemos tutear? Exactamente, Valeria, bienvenido a Hablemos de Agro. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Pero además, Valeria, en una semana y en un momento muy particular del mundo, tú como diplomática de carrera que sos, ¿cómo analizás y sobre todo, qué puede llegar a pasar con toda esta guerra que se ha desatado? Te confieso que primero lo analizo más como persona y madre de una hija de 3 años, que digo, qué mundo que le estamos dejando, ¿no? Se me ocurre pensar eso, que cómo hace un par de décadas, cuando me tocaba estudiar relaciones internacionales, estudiábamos el pasado, la post-Segunda Guerra Mundial, y la construcción de los organismos internacionales, y hoy estamos en una especie de destrucción de todo lo que se creó en las últimas décadas. Entonces es preocupante, y como país, y obviamente en este momento en el puesto de viceministra, todavía más, porque tenés esa sensación de que los países que estamos promoviendo la paz, insistiendo que hay que cumplir el derecho internacional, hablamos, pero no estamos llegando a ningún lado. Valeria, ahí hay una región interesante para Uruguay desde el punto de vista comercial, en lo que es el tema de agronegocios, Israel, carne, Medio Oriente también. Totalmente. Hablemos un poquito justamente de lo que es el impacto directo para Uruguay en lo comercial, además de lo que pueda llegar a ocurrir con el petróleo en estos próximos días. Bueno, primer punto, siempre hay que pensar, guerra o conflicto significa afectación del comercio internacional. Entonces, para un país que depende de las exportaciones para poder sobrevivir y para tener crecimiento, la guerra siempre es mala noticia desde el punto de vista económico. Entonces, dejemos de lado todo el tema de principios, derechos humanos y demás. Si nos queremos concentrar solo en el impacto económico comercial que va a tener esta guerra, nunca es buena noticia, siempre afecta a las corrientes comerciales. Y si empezamos a hablar de afectación de los estrechos como el de Hormuz y demás, todo el pasaje de petróleo, pero el pasaje de gran parte del comercio de mercancías, lo vivimos no hace mucho con un primer cierre que afecta enormemente, encarece el transporte, encarece los seguros. Eso para Uruguay es mala noticia. Por lo pronto ya el petróleo subió, el gas también, entonces eso trae consecuencias generadas por estos productos fundamentales. Y pensemos que Uruguay ya viene arrastrando post pandemia y no logra recuperar todavía el tema de transporte. Seguimos teniendo menos capacidad de bodegas, seguimos teniendo menos capacidad de barcos que estén saliendo para ciertos destinos. Entonces todo esto es como que todavía arma un embudo más grande y nuestra producción, incluso nuestra producción en puerto, puede verse más afectada para salir. El fertilizante, que también Uruguay es un importador muy importante, ahora por delante se viene toda la zafra de cultivos de invierno. Y en lo comercial, Valeria, estamos además en el Ramadán, o sea, hay un consumo muy importante de ovinos. Uruguay ha estado
explorando hace poco una feria en Dubái, donde estuvo presente. ¿Cómo lo siguen a este tema también? Exacto, porque también son mercados que se han vuelto muy importantes. Pensemos, los mercados del Medio Oriente son mercados poco protegidos desde lo arancelario, incluso desde lo sanitario son bastante flexibles porque necesitan alimentos. Entonces son mercados con los que si uno empieza a generar presencia y tiene continuidad en la relación, compran bien, pagan bien. En Ramadán se manda mucho cordero, incluso en pie, que se solicita para el sacrificio. Entonces ahí hay una oportunidad comercial de mercados que nosotros habíamos ya puesto en comienzos de este año, del año pasado. Habíamos hablado que era una prioridad para Uruguay porque se puede ingresar, se puede vender. Esto nos tira un poquito para atrás los pasos, por más que sabemos que siguen siendo países que necesitan alimentarse y van a seguir comprando alimento, pero de nuevo el conflicto está afectando desde el transporte hacia las compras, las ventas. Mala noticia. La mala noticia además se agranda porque ya no es solo Israel, Estados Unidos, sino que Europa también se metió en el conflicto. Gran Bretaña, Francia, Alemania dijeron que van a atacar, si se quiere. Exacto. Es impredecible lo que puede llegar a pasar, con la experiencia que tenés tú como diplomática. Sí, es impredecible, la guerra es impredecible. Uno sabe cuándo comienza, pero no tiene ni idea hacia dónde se van las derivaciones. Vivimos en épocas donde el crimen organizado y el terrorismo internacional tienen herramientas que antes no existían. Pensemos en el 11 de septiembre hace ya tantos años. Acá los riesgos siempre son importantes y si bien en un país como Uruguay sentimos que estamos un poco alejados de todo esto, las consecuencias nunca se sabe dónde terminan. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante, histórico, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hacemos una pausa y ya continuamos en esta mañana domingo aquí en Canal 10 con la vicecanciller Valeria Zuccasi. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo muy grande de la audiencia de Canal 10. Bueno, les cuento la situación para este domingo 8 de marzo. Se espera una jornada hoy con nubosidad variable, algunas precipitaciones hacia la noche, a última hora, sobre el rincón noroeste del país. Estamos hablando de Artigas, oeste de Salto, oeste de Paysandú. Podemos tener algunas lluvias, alguna tormenta aislada esta noche. El resto del país sin lluvia, insisto, con nubosidad variable. Hoy los vientos del sureste al este moderados. La máxima prevista para hoy en el sur y este 25 grados y entre 25 y 27 para el centro y norte del país. Mañana lunes, probable que en la madrugada, en la mañana continúen algunas precipitaciones en el norte y litoral oeste mejorando. El resto del país nubosidad variable y aclarando. La máxima para mañana mañana lunes en el sur y este 25 grados y entre 27 y 29 para el centro y norte del país. El martes, una jornada con nubosidad variable a parcialmente nuboso. La máxima 27 en el sur y este, 30 a 32 en el centro y norte. Para el miércoles 11, parcial nuboso a nuboso, desmejora a partir de la tarde o noche por el oeste del país. 26 la máxima en el sur y este, 26 a 28 para el centro y norte. Lluvias para el jueves 12, lluvias y algunas tormentas aisladas en forma intermitente en todo el territorio, con una tendencia a mejorar ya hacia el viernes 13 a medida que avance la mañana o el mediodía desde el oeste del país. A ver, la lluvia prevista para esta semana, especialmente el jueves y viernes, podrían ser un poquito más significativa una vez más al norte de Río Negro, en el sur poco o nada, pero bueno, ojalá que algunos milímetros caigan, pero por ahora los pronósticos hablan de 5 a 10 milímetros para el jueves y parte del viernes. Así que bueno, sigue la situación complicada, salvo en algunas zonas de La Valleja, Florida, 33, que ha llovido bien la semana pasada y algo también ayer sábado. En definitiva, bueno, es la situación como se está planteando. Les mando un abrazo bien grande. Acá y debajo está nuestra línea de contacto, nuestro celular. Un abrazo bien grande y hasta el domingo próximo. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. El mercado ganadero
continúa mostrando firmeza según el último informe semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado. En ganado faena, el novillo promedió $5.68 por kilo en cuarta balanza, la vaca 5,41 y la vaquillona 5,52, todos con leves subas respecto a la semana anterior. Desde el sector se señala una demanda más cautelosa y posicionamientos dispares de la industria, aunque con un mercado que se mantiene firme. En ovinos, el panorama también es estable. El cordero cotizó $5.76 por kilo, mientras que los capones y ovejas se ubicaron en $4.83 y $4.78 respectivamente. El precio de la carne ovina se posiciona en $6.675 por tonelada en el promedio móvil de 30 días. Por su parte, la reposición mantiene buen dinamismo con valores firmes, aunque con disparidad entre categorías. El ternero promedió $4,03 por kilo en pie, la ternera $3,65 y la vaca de invernada $2,43, todos con mejoras frente a la semana anterior. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Desde Uruguay, cuidando la sanidad de sus cultivos, la salud y nutrición animal, con tecnología, innovación y compromiso con el campo. Cibeles acompaña al productor aportando confianza y resultados. Presentes en toda América, cumpliendo con los máximos estándares de calidad. Cibeles, confianza que genera resultados. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Seguimos en este Hablemos de Agro, domingo 8 de marzo, Día de la Mujer. Justamente estamos con una mujer, la vicecanciller, la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi. Valeria, la semana pasada se puede decir que Uruguay sacó una pequeña ventaja de horas con Argentina, siendo el primer país en ratificar en el Parlamento el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Te vi muy optimista en las declaraciones que en pocos meses ya se van a ver los resultados. Contanos un poco cómo es el proceso. A ver, creo que obviamente lo que sucedió el viernes es una excelente noticia para Uruguay, es una excelente noticia para el Mercosur. Esa pelea simpática que se armó entre los parlamentos a ver quién llegaba primero y ese orgullo de la picardía uruguaya que nos lleva a votarlo primero,
también tiene que ir acompañado por reconocer que, a diferencia de lo que sucedió en otros parlamentos del Mercosur, incluso en el argentino, el Parlamento uruguayo lo aprobó rápidamente, pero después de haber escuchado a todas las agremiaciones del sector productivo, de los trabajadores. Entonces, hay un elemento que para mí ahí es muy relevante. No es solamente la coincidencia a nivel de los partidos políticos en apoyar este acuerdo, casi unánimemente, sino que también se hizo después de haber escuchado a toda una serie de interesados que van también a manifestar ese apoyo. Entonces yo sigo insistiendo mucho que no es solamente el haber sido primeros, sino en la forma en que fuimos primero, que es de orgullo tan importante en estos días, ese orgullo de ser uruguayos y haber entendido cómo hacer las cosas bien y rápido. Y lo que abrió era algo que no estábamos tan convencidos de que fuera a suceder, que sabíamos que era una posibilidad. La Unión Europea, el año pasado, cuando solicita que se le dé la autorización para firmar este acuerdo, y se acuerdan que se demora en diciembre, se pasa para enero, bueno, finalmente recibe el apoyo para firmar el acuerdo, y en esa instrucción de vaya y firme, también se le permite entrar el acuerdo en vigor provisionalmente a medida que los países del Mercosur lo vayan ratificando. A partir que uno ratificara, empieza. Jurídicamente, por lo tanto, la posibilidad estaba. Políticamente todavía quedaban ciertas dudas, porque sabemos que hay países dentro de la propia Unión Europea que tienen resistencias importantes sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, resistencias que podríamos hablar después de qué tan fundadas son, y ya adelanto que son muy infundadas, pero estaba la posibilidad de que las presiones políticas se ejercieran sobre la Comisión, y que la Comisión, en vez de decir, bueno, lo aplico provisoriamente, dijera, voy a esperar un tiempito más. Sin embargo, el viernes a la mañana, la comisaria von der Leyen se manifiesta públicamente en una conferencia de prensa que nos avisan horas antes nada más que iba a suceder, y en la cual anuncia que como Argentina y Uruguay habíamos ratificado este acuerdo, va a empezar a entrar en vigor provisoriamente. Bien, Valeria, ¿y eso comercialmente qué significa? En el caso, por ejemplo, de la producción de carne, que es un producto histórico que le vende Uruguay a Uruguay y el Mercosur a Europa, ¿qué beneficio vamos a tener ya en algunos meses o en semanas cuando esto quede ya operativo? Y supongamos que estamos en mayo de este año y la Hilton de un día para el otro dejó de pagar arancel. 20% de arancel no pagó. Se fue de un día para el otro. Entró en vigor el acuerdo y ese 20% desapareció. Entonces, hemos hablado mucho de la nueva cuota de carne, esas 99.000 toneladas que se generan en este acuerdo, pero no hay que por eso dejar de entender lo que significa ya en términos reales. El año viene ingresado, ya hay exportaciones que entraron dentro del cupo, pero con la entrada en vigor ya no pagamos más el arancel de 20%. O sea que el 1 de julio, cuando tengamos toda la cuota nueva, vamos a tener arancel cero. Y eso está bueno que lo diga. Porque es año agrícola. Claro, eso está bueno que lo diga. El otro día se lo estaba explicando a unos colegas que me decían, ¿qué es esto del año contingente? Como le ponemos en el acuerdo. Yo decía, bueno, depende del producto, no es año calendario, sino que es año cuota, año agrícola. Y en el caso de la Hilton significa que enseguida lo que nos quede de puchito ahora podrá ser, si queda algo. Y las 5.000 y algo nuevas. Pero las 5.600 nuevas que empiezan el 1 de julio ya no van a pagar. Y eso, sabiendo el valor que tiene la tonelada de Hilton, es un montón de dinero. Hoy está en más de $20.000. Más de $20.000. Valeria, ¿y qué pasa con las 99.000 toneladas? Bueno, las 99.000 toneladas son otorgadas al Mercosur. Y ahí empieza la tarea difícil. Ponerse de acuerdo entre los socios. Pelearse entre los socios, llamémoslo como lo que es. Nos vamos a tener que arreglar entre nosotros a nivel del Mercosur para dividirnos tanto esas 99.000 toneladas de carne bovina, como otras cuotas que son de mucho interés, como puede ser la de arroz, como puede ser la de miel, en donde ya se nos han acercado agrupaciones de productores para decirnos, obviamente que el arroz lo teníamos claro, fue una gran pelea que dio Uruguay, pero la miel nos han manifestado un interés en poder tener una parte de esa cuota. Pero incluso empiezan a surgir otras interesantes que tenemos que discutir. Se ha hablado mucho de lácteos en estos días, ¿no? La sensibilidad, los desafíos. Y hablando hace unos pocos días con la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay, nos decían representantes de la quesería que puede haber un interés y que en unos años, si se apuesta fuerte a la reconversión del sector, si se apuesta fuerte a una modernización, puede haber oportunidades también para vender a Europa. Y esa cuota entonces también tenemos que aspirar a tener una partecita de ella. Bien, te llevo un poquito más atrás por las 99.000 toneladas de carne. El otro día con Martín hacíamos una conferencia en la Rural de Durazno, donde estuvo un consultor internacional, Víctor Tonelli, argentino él, que decía, lo más justo es que se divida entre 4. La cuota no va a ser 25% para cada uno. ¿Cuál va a ser la posición de Uruguay
cuando te sientes con tus pares de Brasil, Argentina y Paraguay para negociar estas 99 toneladas? Les voy a dar cuáles son los contextos, no les voy a dar la estrategia porque no hay que avisarle a la competencia por dónde van las estrategias. Pero pensemos esto. En 2004, cuando este acuerdo supuestamente se iba a cerrar y fracasó, uno de los primeros fracasos de la negociación, los sectores privados, organizados a través del Foro Mercosur de la Carne, se habían sentado en una mesa y habían llegado a un acuerdo que daba 42.500 toneladas para Brasil, 29.500 para Argentina, 21 para Uruguay, 7 para Paraguay. Pero ahora Paraguay no quiere eso. Pasan los años, se retoma la negociación en 2010, los sectores privados se vuelven a sentar y vuelven a reafirmar esa posición. Hoy por hoy, los sectores privados reconocen, creo que todos ellos, si bien más fuertemente se escucha a los paraguayos, dicen eso no es la realidad del sector. Exacto. Antes Paraguay prácticamente no exportaba, hoy tiene una presencia importante, Paraguay es el miembro que tiene menos cuota Hilton de los 4. Entonces, la idea ahora es cómo hacemos para que la repartición sea lo más justa y lo más equitativa para todos. Y queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Hay que hacerlo en 90 días. Es lo otro que nos obliga a hacer este acuerdo y este anuncio de entrada provisional, en vez de seguir perdiendo el tiempo, como que capaz que sentíamos que estaban tratando de hacer algunos de nuestros socios. Ahora lo que sabemos es que 90 días luego de entrar en vigor el acuerdo, que de nuevo será sobre mayo, hay que comunicarle formalmente a la Unión Europea cuánto le toca a cada país. Valeria, ¿y el criterio de los privados? Si se ponen de acuerdo los privados, ¿los gobiernos están dispuestos a tomar como referencia eso o hay que negociar en base a otras cuotas? Y por más que lo acuerde mañana el Foro Mercosur de la Carne, van a decidir. Eso, la última palabra siempre la tiene el gobierno. Sí, pero... sí, sin duda. Lo que ha cambiado en relación a cuando se ponían de acuerdo en el ámbito del Foro Mercosur de la Carne es que hoy hay casi 20 cupos de productos de los más variados. Entonces no puede haber un acuerdo entre privados sin considerar el efecto y lo que aportan las demás cuotas. Hay una cuota de biocombustible, hay una cuota de carne aviar. Si a Uruguay o a Paraguay o a Argentina esas cuotas no le interesan y son todas para Brasil, las que nos interesan a nosotros, también nosotros tenemos derecho a decir yo quiero más. Claro. Entonces, lo que hemos hablado muchísimo con los representantes tanto de la CIF como de ADIFU y con INAC obviamente esto tiene que ser los estados, porque es donde tenemos más chances de hacer imponer nuestra visión de que necesitamos más de las pocas cuotas que nos interesan. O sea que puede ser más de un 25 para Uruguay. Sí, difícil imaginarlo, pero ¿por qué no aspirar a que sea así? Claro. Tenemos que ir a una pausa y volvemos enseguida con la viceministra de Relaciones Exteriores. Pero te dejo una pregunta colgada. ¿Hay Mercosur? ¿Se ponen de acuerdo en el Mercosur? ¿Hay entendimiento entre los 4 países? Contéstamela después de la pausa, por favor. Ya volvemos en Hablemos de Agro, acá en Canal 10. Placer enorme de reencontrarnos en la pantalla de Hablemos de Agro para informar sobre el sector agrícola y sobre la inauguración oficial de la cosecha de cultivos de verano, edición Girasol. Este es el nombre correcto que tuvo el evento que organizó y realizó Copagran el pasado jueves 5 de marzo desde Yung, Río Negro, celebrando, inaugurando de alguna forma lo que es la cosecha de cultivos de verano, homenajeando al productor en este sentido y en esta oportunidad utilizando el cultivo de girasol como el gran protagonista, un cultivo que ha tenido un regreso importante a las rotaciones agrícolas de verano en esta zafra en nuestro país. Ya vamos a comentar algo de eso, pero primero destacar que estuvo la presencia del presidente de la República, profesor Yamandu Orsi. No hizo uso de la palabra, pero sí estuvo acompañando toda la parte oratoria, el corte de cinta y la trilla simbólica. Habló, Juan Manuel García, presidente de Copagran, estuvo Agustín Giudice, director general de Servicios Agrícolas del Ministerio, y también hizo uso de la palabra el intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato. Coincidencias entre los discursos de la importancia del regreso de este cultivo a esta zona del país, un cultivo que además es muy pintoresco en sí mismo, por este motivo también en cierto sentido tuvo lo que es la declaración de interés ministerial por el Ministerio de Ganadería y de Turismo. De hecho el ministro de Turismo estuvo presente en lo que fue este corte de cinta, esta inauguración de la cosecha de girasol, que tiene, como decíamos, 25.000 hectáreas en el país en este momento, en esta zafra. Esto significa un crecimiento importante frente al año pasado. Copagran, por ejemplo, el año pasado había hecho 7.000 y este año hizo el doble aproximadamente. Sin dudas que son cifras que, comparadas con el maíz o con la soja en el verano siguen siendo menores, pero representa un crecimiento que prácticamente duplica o triplica la producción de la zafra pasada frente a esta.
Un cultivo que además ha tenido en las últimas semanas un valor por tonelada que oscila en el eje de los $460, pero que por encima del 42% de materia grasa tiene una bonificación de 2 puntos porcentuales por cada punto porcentual. ¿Qué significa esto? En los últimos años, el promedio de materia grasa obtenido por los productores ha estado en 53%. Esto significa que en promedio los productores pueden tener una bonificación de 22% por sobre el precio de la tonelada o incluso por encima, porque son producciones fácilmente logrables en una cosecha que empezó y que está teniendo 1.500, 1.800, 2.000 kilos de rendimiento, y esto marca que el ingreso para el productor pueda estar acercándose a unos $550 por tonelada. Un cultivo que además tiene varios beneficios en las rotaciones agronómicas. Se siembra más temprano que la soja, se cosecha más temprano que la soja, de hecho ya se está cosechando como venía informando, y esto permite una diversificación en el uso de la maquinaria, en las tareas del personal, y además se cobra 30 días después de la cosecha. También permite un escalonamiento financiero de las empresas. Sin dudas, grandes beneficios. Un concepto final para cerrar. Klaus Harwich, que es quien fue el productor anfitrión de esta inauguración de la cosecha, comentaba en una nota en Valor Agrícola hace unos días que algunas de sus chacras de girasol, que están rindiendo 1.800 a 2.000 kilos, se terminaron de hacer con 50 milímetros de precipitaciones. Esto marca un cultivo más rústico que tolera mejor veranos como este con déficit hídrico, que también lo marcó en la sequía de 2023, y de este modo constituye una opción interesante para alternar en las rotaciones de verano con los productores, con los ya conocidos obviamente soja, maíz y sorgo. Seguiremos informando de agricultura. Que tengan un buen domingo. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. La soja volvió a posicionarse en torno a los $392 por tonelada en el mercado local, en un escenario en donde los factores macroeconómicos, climáticos y la tensión geopolítica en el Medio Oriente han contribuido a sostener los valores en los últimos días. Entre los precios locales de referencia, el maíz se ubica en $220 por tonelada, el trigo en 180, la canola en 490, mientras que el girasol alcanza $440 por tonelada. El contexto internacional también ha sido favorable para los commodities agrícolas. La expectativa de una baja de interés en Estados Unidos debilitó al dólar, lo que suele impulsar los precios de las materias primas. A esto se sumó la suba del petróleo en las últimas semanas, que fortaleció el valor del aceite de soja al aumentar la demanda de biocombustibles. De todos modos, el mercado sigue atento a la evolución de la cosecha sudamericana. Brasil proyecta una producción muy importante y, junto con el ingreso de la mercadería de Argentina y Uruguay en las próximas semanas, podría aparecer una mayor presión de oferta hacia el periodo de cosecha. Mientras tanto, la demanda internacional, particularmente desde China, continúa aportando firmeza a los valores. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Bien temprano,
Cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería, comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Los cultivos de alto potencial solo se logran con una correcta planificación. Las malezas resistentes son un reto creciente. Por eso es fundamental incorporar en el manejo herbicidas preemergentes. Supremo 500 SC es la solución eficaz para el manejo de malezas difíciles. Cibeles, la agricultura avanza, nosotros también. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Seguimos en esta mañana de domingo con la vicecanciller Valeria Zuccasi. Pablo, vamos a hablar del Mercosur, que había una pregunta planteada antes de la pausa, y en un ratito nos vamos a meter también en el tema China, que es el principal socio comercial de Uruguay, y la relación también de Uruguay con Estados Unidos. Pero vamos al tema Mercosur. Lo habíamos dejado planteado, Valeria, antes de ir a la pausa, lo que se llama las preguntas gancho. Hoy existe el Mercosur a nivel diplomático. ¿Hay un Mercosur? ¿Hay un bloque comercial como fue pensado en su origen? Yo no sé si como fue pensado en su origen, sin duda hay un Mercosur que lleva mucho tiempo y un montón de esfuerzos técnicos a los grupos negociadores de Uruguay. El Mercosur funciona bien cuando tiene necesidad de funcionar bien. A veces cuando no son urgencias y necesidades es cuando sentimos que el Mercosur no avanza o cuando hay intereses muy enfrentados entre los diferentes países. Pero esto, por ejemplo, lo que pasó con la Unión Europea y esta ratificación que se da medio a las apuradas en todos los parlamentos, hay una muestra de que todavía hay intereses que se mueven en conjunto. ¿Eso significa que tengamos que movernos juntos en todo? No, por supuesto. Y hay que reconocer que las estrategias de desarrollo, las estrategias de crecimiento de los 4 países son diferentes porque somos países muy diferentes. Pero cuando se inician acciones unilaterales, como por ejemplo el caso de Argentina con Estados Unidos, el caso de la relación Milei-Trump, eso es por interés de Argentina, pero no es un interés común. No es un interés común y es la eterna discusión de la flexibilidad. Y a Uruguay, por ser chico, Uruguay, cuando lo intentó hacer, caso con China hace 3-4 años, se le vetó esa posibilidad. Exactamente. También hay que entender los momentos políticos y las realidades que nos enfrentamos. Ser el país más chico del bloque e intentar escaparse solo tiene costos que por ahí no tiene para Argentina, pero cuando somos varios los que estamos planteando irnos y estamos discutiéndolo y estamos razonándolo y estamos explicándolo y estamos mostrando que en este mundo que nos toca vivir necesitamos, por lo menos en Uruguay, apertura de mercados, necesitamos diversificación de mercados, también toca explicar que en este contexto el Mercosur es otro y creo que esto que estamos viendo con el movimiento de Argentina, pero también los movimientos de Uruguay en materia del Transpacífico y demás, son otra realidad del Mercosur. Dos en una para terminarlo de acuerdo Unión Europea-Mercosur, si te parece, Martín. Primero, ¿cómo juegan los subsidios de Europa, que siempre se dice que es competencia desleal
para los demás países. Y lo segundo, ¿cómo son las salvaguardas, no digo subsidios, para los productores? Pienso, por ejemplo, los productores de vino, en los vitivinícolas uruguayos. Cuando vengan los vinos franceses, españoles, dentro de 10 años, porque el plazo creo que son 10 años, sí. ¿Cómo hay algún seguro como para ellos? Son dos preguntas, pero un poco integradas. A ver, los subsidios es una eterna pelea que tuvimos durante los 27 años de la negociación. Hasta último momento el Mercosur mantuvo dentro del acuerdo un artículo que establecía un mecanismo de compensación contra los subsidios, es decir, producto subsidiado en Europa, producto que el Mercosur no tenía que abrirse o tenía que desconsiderar del acuerdo. Eso obviamente no funcionó porque la Unión Europea siempre ha sido muy clara, y así ha sido en todos los acuerdos que ha negociado con todos los países del mundo, en sostener que la materia de los subsidios pertenece al ámbito multilateral y que por lo tanto tiene que resolverse en la Organización Mundial del Comercio. Y mientras que esos subsidios no estén prohibidos por la Organización Mundial del Comercio, no es a los acuerdos regionales o bilaterales generar una regulación. Entonces nunca fue posible ir por ese camino, lo que no quita que uno siempre pueda recurrir a alguno de los instrumentos internacionales. Es muy difícil probar los subsidios. La Unión Europea siempre ha sido muy inteligente en la forma en que ha evolucionado la forma de subsidiar. No subsidia la producción, subsidia el medio ambiente, subsidia la geografía para mantener a las poblaciones en ciertas áreas geográficas. Entonces es muy difícil probar que ese subsidio finalmente mejora la producción, que al final del día compite con la nuestra y afecta a la nuestra. Entonces la verdad que es una materia pendiente, pero yo diría que ahí tenemos un motivo por los cuales la OMC, la Organización Mundial del Comercio, sigue siendo vigente para Uruguay, y por qué los países agrícolas seguimos insistiendo en esa agenda de reforma. Y en cuanto a las salvaguardias y a la posibilidad de utilizarlas, se habló mucho de las salvaguardias que puede usar la Unión Europea. Sí, el sector de los vinos es un gran ejemplo. La salvaguardia difícilmente la podemos usar en sectores que van a estar sujetos a una cuota. De la misma forma que nosotros le decimos a los europeos, si vos me diste una cuota de carne, no va a haber afectación, porque la cuota en sí mismo es una salvaguardia, es una forma de achicar el mercado. Para productos en donde sí vamos a tener que abrirnos y vamos a tener que eliminar los aranceles, como son los vinos, si en unos años el ingreso de vinos europeos genera un aumento de la importación o una caída de los precios que sea probable que está afectando a la producción doméstica, puede iniciarse una investigación de salvaguardia y se podría de alguna manera retroceder en la liberalización por un tiempo o congelar la liberalización por un tiempo. Esos son los set de herramientas que tenemos a disposición con el acuerdo y que estamos empezando a conversar con los sectores productivos para entender dónde pueden estar las salvaguardias que utilicemos a futuro para proteger ciertas industrias o ciertos sectores productivos. Bien, Valeria, hablabas reciente del tema del Mercosur y de la flexibilización. ¿Esta situación y la foto de hoy del Mercosur nos abre una oportunidad para poder avanzar en el acuerdo transpacífico de forma independiente, o sea, sin necesidad de ir a negociar con los 3 países del Mercosur? Sin duda. Lo que hay que entender es que avanzar solos no significa que dejemos de hablar con los socios del bloque. O sea, nosotros permanentemente estamos informando, explicando, lo planteamos todo el tiempo. La flexibilización ha sido una bandera histórica del Uruguay en los últimos, yo diría, 20 años casi. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos tratando de explicar hacia dónde avanzamos, por qué Uruguay, en la situación que se encuentra hoy, requiere para su crecimiento y su desarrollo encontrar nuevos mercados para los sectores agro, por qué para compensar afectados que pueden estar o desafíos que pueden surgir en la negociación Mercosur-Unión Europea necesitamos generar otro tipo de mercados que compensen a esos mismos sectores. Lo vamos a seguir hablando, pero el hecho está de que Uruguay fue aceptado para iniciar su proceso de ingreso al Transpacífico. Hay 1 año y medio, 2 y años, creo que se hablaba. Es lo que estamos usando los tiempos de referencia de lo que le llevó a Reino Unido y lo que le está llevando a Costa Rica. Sí, debería ser en el entorno de 1 año y medio, 2 años de negociación. Ahí, entre otras cosas, tenemos una reducción de aranceles Japón en caso de que se concrete, para la carne, que hoy es 38,5. Por ejemplo, el interés obviamente está en Japón, pero hay otros mercados que estamos trabajando mucho, Vietnam, para lo que también necesitamos finalizar la habilitación sanitaria de la carne, que es un largo pendiente que tenemos en esa región. Ahí en Asia Pacífico tenemos unos pendientes de añares, pero también porque hablábamos mucho de esa región, pero Uruguay tenía poca presencia. Yo lo vivía en Malasia. Me hablaban, antes de salir me hablaban de la importancia de habilitar el mercado de la carne, pero después si no te viaja una autoridad, si no hay participación en ferias, si no hay presencia permanente en donde uno lo vean, nos ganan. El año pasado el gobierno anterior desarticuló aquella
trabajo conjunto, INAC, Ministerio de Relaciones, que articulaba... La mesa de acceso a mercado, la mesa, que trabajaba súper bien. ¿La retomaron ahora? Sí, tenemos mesa de acceso a mercado con INAC, mesa de acceso a mercado con INALE, y el otro día, hace no mucho, al INAVI le propusimos hacer algo similar, porque para nosotros es esencial. Ahí necesitas tener a Cancillería, sin duda, pero también Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, y hasta el propio Uruguay 21 para todo lo que es promoción en los mercados que ya están abiertos. Vamos a una pausa, si te parece, y ya volvemos con la vicecanciller de la República, Valeria Zuccasi. Presenta Karcher, la marca mundial de soluciones para limpieza. Karcher, marca la diferencia. Estamos comenzando una nueva zafra de terneros que tiene todas las condiciones para convertirse en una zafra histórica a nivel del país, y de hecho eso ya ha empezado a confirmarse con valores que eran impensados no demasiado tiempo atrás, ¿no? Superándose los $5 por kilo, hasta $5.40 en remates por pantalla. Obviamente son lotes puntuales, lotes de animales livianos, pero que dan la pauta de lo que es un mercado con una avidez muy grande por animales jóvenes que se recrían a una velocidad acelerada y que se engordan también en corrales de engorde a una velocidad acelerada, con el objetivo de tener esos animales prontos, con peso para faena, a una edad temprana, que es una carne de mejor valor y que es la manera de conseguir oferta por parte de los frigoríficos, porque ya animales o novillos más añosos no abundan tanto en el Uruguay. ¿Qué se puede esperar de esta zafra en cuanto a volúmenes y a precios? Bueno, en cuanto a volúmenes, una cantidad de animales seguramente similar a la del año pasado. La cantidad de vacas en el rodeo de cría volvió a ser elevada. El año pasado había más de 4.300.000 vacas que se entoraron el año pasado, alrededor de eso. La tasa de preñez, o sea, los animales paridos el año pasado y los terneros que se comercializan a partir de ahora, había vuelto a ser elevada en el entorno del 82% de acuerdo al taller de línea. O sea que con seguridad estamos en una segunda zafra consecutiva en el entorno de los 3 millones de terneros. Y en cuanto a precios, bueno, se van consolidando referencias que en el promedio para los animales livianos superan con relativo holgura los $4 y para los terneros en general oscilan en el entorno de los $4. Las hembras, obviamente algunos centavos más para abajo, pero también en niveles históricamente altos, 3.60, 3.70, hasta 3.80. ¿Esto qué va a estar determinando? Bueno, valores al bulto que seguramente se van a ubicar entre $700, $750 por cabeza en el caso de los machos, en el eje de los $600, $650 por cabeza en el caso de las hembras. Nosotros hacíamos un trabajo en Tarday Agromercados en base a el asistente de inteligencia artificial que considera todos los remates por pantalla. El año pasado en la zafra de terneros se comercializaron unos $55 millones en las 3 principales pantallas del país en las categorías de terneros y ternera. Este año se va a comercializar seguramente una misma cantidad, una cantidad similar, y a un precio significativamente mayor. Bueno, seguramente el ingreso, nada más que en los remates por pantallas, para el sector criador va a crecer en algo más de $20 millones respecto al año pasado, dinero que va a estar ingresando en su mayoría a los bolsillos de los criadores del país. Como se dice siempre, el eslabón más débil de la cadena, la maquinita de producción, es fundamental que tenga buenos ingresos para que siga invirtiendo para tener más terneros al año siguiente.
Presentó Karcher, la marca mundial en soluciones para limpieza. Karcher marca la diferencia. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%. La mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. A donde vayas, caete con un Rosés. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, seguimos en esta mañana de domingo en una charla, Pablo, que podríamos extenderla por muchísimo tiempo más, porque naturalmente al sector agropecuario, al sector agroexportador, al país en esto le va de alguna manera, Valeria, la vida, porque en definitiva estamos hablando de mejor acceso, mejor trabajo, más oportunidades. ¿Cómo viene la relación con Estados Unidos? Viene bien, a contrario a veces de lo que trata de instalarse un poco en el relato colectivo. Venimos hablando mucho con Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Uruguay la verdad que siempre se ha portado muy bien con el país, escucha, tratamos de explicar un poquito los movimientos y tratamos de explicar un poco las agendas, ojalá que vaya hacia más. Ya tuvimos 3 misiones ministeriales de hecho en lo que va del año a Estados Unidos, del Ministerio de Economía, de la Ministra de Industria. La idea es seguir trabajando también para profundizar lo que es el principal mercado para los servicios uruguayos. A veces no lo repetimos tanto, pero Estados Unidos es el principal destino de exportación de los servicios uruguayos. Hay industrias que se han creado y que se han desarrollado en base a
al mercado estadounidense, pero hay que seguir ampliando también la venta de otros productos. Argentina logró esa cuota adicional de 80.000 toneladas. Hay una relación, Pablo lo mencionaba hoy, muy cercana de Trump con Milei. ¿Hay posibilidades de mejorar la cuota de carne en Estados Unidos o no? Primer punto es que no estamos de todo seguros en qué está la situación de la cuota de la carne argentina. Ustedes saben que lo que otorga Estados Unidos son un par de líneas arancelarias que para empezar no lográbamos ni siquiera identificar mucho para saber si era trimming, o eran cortes de alta calidad. Podíamos estar yendo desde la hamburguesa hacia alta calidad. Entonces todavía estamos esperando para entenderlo, y también con las medidas recientemente tomadas por la Suprema Corte que hacen dar un paso hacia atrás, no está del todo claro que estos acuerdos estén permitidos, ¿no? Que primero dijo, bueno, pongo un 10% general, después lo subimos un 15%. Pero que sigue siendo 10 porque todavía no lo terminamos de ver. Entonces, lo estamos hablando con nuestros amigos argentinos, lo estamos hablando también con la Unión Europea, que tenía también un acuerdo ahí en ciernes que no se sabe si existe o no existe. Entonces, también hay que ser muy cautelosos en tirarse a ciertos relatos o a ciertas discusiones cuando no sabemos todavía las implicancias. El otro día el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca mencionaba que él mismo le había pedido al embajador estadounidense mejorar el acceso. Me consta que el presidente también lo hizo en un encuentro no hace mucho con el embajador de Estados Unidos. Uruguay siempre está pidiendo. Nosotros tenemos el marco del TIFA, de este acuerdo que nos permite sentarnos todos los años para conversar un poco de la agenda en general. Los pedidos van de los dos lados también, ¿no? Hay que acordarse que hay que dar algo para conseguir algo también. Y en este mundo tan polarizado, la cercanía y lo que fue la misión tan importante de Uruguay a China, ¿puede afectar en algo la relación con Estados Unidos o no? Yo creo que no, pero de nuevo porque se explica mucho, de la misma forma que decía que Estados Unidos es el principal destino para los servicios uruguayos, China es hoy el principal destino para las exportaciones de bienes de Uruguay, y por lo tanto hay que acordarse que en los 38 años que llevamos de relacionamiento diplomático, todos los presidentes uruguayos han hecho una visita oficial a China, y esta no es la excepción. Esta tal vez llamó más la atención por la cantidad de empresarios que acompañaron al presidente, pero también hay que entender por qué se dio eso. El sector privado, durante la transición, uno de los reclamos que más le hacía el presidente Orsi es: queremos que viajes y queremos acompañarte en tus viajes, porque se entendía que esa simbiosis entre lo público y lo privado es lo que iba a dar oportunidades. Entonces, de alguna manera, cuando el presidente invita, porque es una invitación a que viaje quien quiera viajar con él, hubo una respuesta muy entusiasta porque era un pedido también de los sectores privados. Lo que tocó en todo este esfuerzo, y volviendo un poco a lo que decía Martín, es explicar que a China se va como política de Estado, que lo han hecho todos los presidentes, que se fue a hablar de mejorar el comercio, que ya de alguna manera está muy, muy trabajado, ya no es que queden muchas habilitaciones por hacer, no queda mucho trabajo en esa materia, pero también explicando que hay una agenda de innovación que tiene que ver con universidades, el trabajo en la vacuna contra la garrapata. Digo, hay otras cosas que también son bien importantes. Y a propósito, y que quedó algo quizás pendiente de la delegación de la nutrida, delegación que viajó a China, el tema lácteos y la cuota de las 50.000 toneladas, ¿lo ves viable? No, yo creo que es muy difícil, eso lo hemos hablado mucho con el sector privado. Crear una cuota porque sí, ante sí, y sin motivo, que no sea una investigación de salvaguardia, o que no sea una restricción, o que no sea en el marco de un acuerdo comercial, es extremadamente complejo. Incluso decir créala para todo el mundo porque no hay competencia. Siempre aparece la competencia. Podríamos crear esa cuota de 50.000 toneladas y nos podrían aparecer los daneses al otro día y ocuparla. No sé, hay que tener mucho cuidado. A veces asumimos que es para nosotros. Entonces me parece muy difícil. Yo creo que lo más importante que se logró durante el viaje es que China entendiera la importancia del sector lácteo, que entendiera el impacto que tuvo para Uruguay, que Nueva Zelanda y Australia entraran sin pagar arancel y cómo quedamos por fuera del mercado, y que quedara una mesa abierta para evaluar alternativas, si bien no necesariamente imaginamos que sea a través de la creación de una cuota. ¿Y posibilidades de avanzar en general con China también están hoy planteadas en el marco de lo que podría ser un acuerdo más regional, también algo parecido al Transpacífico, pero con China en la cabeza? Exacto, ni siquiera es con China en la cabeza. El RCEP, el acuerdo al que el presidente se comprometió a solicitar la incorporación, es un acuerdo que tiene en su lógica algo muy parecido a lo del Transpacífico. Bloquea, en este caso son los 10 países de ASEAN, donde tenemos otra potencia, Indonesia, sumamente interesante e importante para nosotros, y a esos 10 países de ASEAN le suma a China, a Corea, a Japón, a Australia, a Nueva Zelanda. Entonces la conversación que surgió durante el viaje a China fue
en un ámbito muy uruguayo, porque era un almuerzo organizado por la Unión de Exportadores, en donde el sector privado le dice al presidente, bueno, y ahora que tenemos lo del Transpacífico, ¿no podemos mirar también al RCEP, que tal vez nos daría un marco para poder negociar con China, con Corea, Japón lo tenemos en el CPTPP, pero también con Indonesia, con quien acabamos de conseguir la habilitación sanitaria, pero nos falta eliminar la traba arancelaria. Entonces yo creo que de alguna forma todo esto lo que nos termina es de completar la fotografía, que es lo que dijimos el año pasado cuando asumimos. La prioridad para este gobierno era Asia-Pacífico y resolver lo pendiente, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista arancelario, desde el punto de vista de la promoción. Si logramos encajonar un poquito todas estas piezas, yo creo que es un cambio cualitativo para la producción uruguaya enorme. Bien, pausa. Y último bloque ya de este Hablemos de Agro en esta mañana domingo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, qué gusto reencontrarnos nuevamente en este nuevo ciclo para abordar los temas de los agronegocios aquí en Canal 10, en un escenario que está realmente muy movido a nivel internacional por la guerra en el Golfo Pérsico, guerra en el Medio Oriente, que llega además ya en un escenario que venía procesando, incorporando muchos cambios a todo nivel y en diversos sentidos. Comencemos por una preocupación que es general del sector agropecuario, tiene que ver con los temas cambiarios. Bueno, esta semana tuvimos un aumento del dólar en buena medida por precisamente las circunstancias internacionales que han fortalecido a la moneda norteamericana. El dólar que venía 10% abajo el año pasado, ahora ha recortado esa diferencia y está 5%, estos datos de marzo, por abajo de lo que fue marzo del año 2025. Hay en el escenario de los agronegocios una preocupación obvia por los temas del clima, particularmente en el sur por la sequía, pero estamos también asistiendo a un desempeño del sector cárnico histórico. Nunca se habían visto estos precios, son precios en dólares, pero aún así estamos hablando de valores destacadísimos, históricamente máximos en la propia exportación, los precios de los embarques al exterior de carne vacuna, el precio obviamente de ganado gordo y también siguiendo atrás en la cadena con los valores de ganado de reposición. Y estamos también en este escenario de, llamémosle, arranque del año, porque bueno, estamos incorporando los elementos de análisis cuando obviamente ya estamos transcurriendo el tercer mes del año. Tenemos una agenda de inserción comercial renovada, reimpulsada por la decisión europea de ir adelante con el acuerdo con el Mercosur. Ursula von der Leyen, la comisaria de la Comisión Europea, la titular de la Comisión Europea, fue para adelante en su objetivo, imponiéndose a los reparos de Francia y algunos otros países, y Uruguay está entonces en pocas semanas ya incorporado al acuerdo con Europa, lo cual implica sin duda un cambio de escenario muy fuerte. Además se vienen otros acuerdos. Todos estos factores están en juego al mismo tiempo. ¿Cómo sintetizarlos? Creo que es un escenario auspicioso para los agronegocios. Mi preocupación, y lo hemos escrito en Rurales del País y lo hemos comentado también en Radio Carve, e incluso por supuesto en Subrayado en Canal 10, tiene que ver con las agroindustrias, el empleo agroindustrial que con esta competencia, la apertura comercial puede tener oportunidades, pero también competencia externa, los temas cambiarios que lo afectan también, y bueno, estos vaivenes de precios que en algún sentido podrían incluso beneficiar a Uruguay, a pesar de que los conflictos siempre son negativos y es mejor un mundo en paz. Todo lo vamos a seguir analizando en Hablemos de Agro. Nos reencontramos la semana que viene. Zambrano y Compañía, seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios, venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo!
Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. A donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmiten la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, último bloque y ya tramo final de la entrevista con la vicecanciller Valeria Zuccasi. Valeria, Pablo hablaba del sector vitivinícola, un sector importantísimo. Bueno, en la familia Rosés hay indudablemente muchísimo trabajo, como hay también en todo el sector vitivinícola, que está atento al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Te invito, no sé si sos del tinto o del... Yo sí, soy del vino y sobre todo albariño, no hay nada mejor en el Uruguay. ¿Cómo hay que...? Estamos hablando con INAVI, ¿no? No tanto son los TANAT, vamos arriba, pero hay que empezar a hacer la promoción del albariño. Y cualquier cosa es espectacular. Y también tenés la posibilidad de pedir, a través de pedido ya, te lo llevan directamente a tu casa. Excelente, gran regalo, se agradece. Y esto de los amigos de Tranquera, Robert y Lucía, algo para que nos tengas presentes en tu escritorio. Muchas gracias. La última, y cuando nos estamos yendo, a ver. El domingo hizo un año que asumió el gobierno del presidente Yamandu Bossi. ¿Cuál es el balance que haces de este año de gestión? A mí me viene mucho la deformación de lo comercial y sobre todo pensándolo mucho en términos de agro, y a mí me parece que es excelente. Yo creo que durante muchos años hubo una coincidencia desde todo el ámbito político sobre cuáles eran las prioridades para Uruguay y que se trataba de diversificación de mercados, apertura, colocación de nuevos productos en mercados no trabajados. Y este año tenemos la entrada en vigor de Unión Europea. Vamos a ver la entrada en vigor de EFTA seguramente con la ratificación parlamentaria que se vendrá en un tiempito. Hoy entra en vigor el acuerdo Mercosur-Singapur para Uruguay y Singapur, que es el primero con la región de Asia. Estamos confirmando la apertura sanitaria del mercado de Indonesia para los lácteos uruguayos. Tenemos la negociación que se inició con el CPTPP, tenemos la solicitud de la adhesión
al RCEP y tenemos todo un trabajo que se está haciendo en materia de mercados prioritarios para los sectores, lácteos que identifica Centroamérica, estamos trabajando mucho Medio Oriente, más allá de lo que hablábamos en el primer bloque de la guerra. Yo creo que está quedando pautado toda una serie de pasos que de confirmarse, porque son procesos que llevan años y la paciencia en esto nos tiene que permitir verlo como tales, pero de concretarse yo creo que es un cambio de características para el sector exportador uruguayo que nos va a dejar completamente equilibrados con la competencia, que es el gran reclamo que nos hacía el sector exportador. Muchas gracias, Valeria. Martín. El domingo que viene nos reencontraremos nuevamente aquí en Canal 10. El Canal Uruguay.